Quédate conectado con nosotros. Regresamos después de estos anuncios. 95.5 Radio Keila. Publicita con nosotros. Radio Keila recepciona tu pedido por mensaje de WhatsApp al 11 5900 46 36 y obtené tu anuncio publicitario con grabación y edición de tu preferencia. Contacto 11 5900 46 36. ¿No te llegan clientes? Diseñá o renová tu página web y conseguí una presencia destacada en internet que te haga brillar frente a la competencia. En Keila Web transformamos tu imagen comercial para que impacte en la web y las redes sociales. Además, creamos tarjetas de invitación digitales e interactivas para casamientos, cumpleaños y eventos especiales. Conocenos en www.keilaweb.com.ar o contactate al 11 59 00 46 36. Con Keila Web, lleva tu negocio al siguiente nivel. ¿Sentís el llamado de Dios a adorar con todo tu corazón? ¿Querés prepararte? Clases de música con propósito eterno, guitarra eléctrica, acústica y criolla, canto, piano y lenguaje musical. Clases individuales o grupales, para que desarrolles el don que Dios puso en vos. Porque la adoración no es una tarea ni un deber. Es la respuesta natural de un corazón apasionado por Dios. Si querés más información, comunicate con Daniel Gera al 22 46 50 2203 y comenzá a prepararte para servir a Dios con excelencia a través de la música. ¿Buscás darle vida y estilo a tu hogar? En Juana Belén Deco Home tenemos lo que necesitas. Blanquería línea premium, artículos de bazar de excelente calidad y una selección única de deco como alfombras, lámparas nórdicas y mucho más. Somos un emprendimiento familiar con amor por los detalles. Seguinos en Instagram como Juana Belén Home y Deco. Escribinos al 22 46 50 30 24 para ver nuestro catálogo y agendar tu visita a nuestro showroom con cita previa. Envío sin cargo al Partido de la Costa. Juana Belén Deco Home, tu casa con estilo. Encontrá toda la info para enviar donaciones de tu preferencia y formá parte de nuestra obra en la web www.radiokeila.com. Descarga de Play Store la app Radio Keila y escúchanos en todas partes. Se terminaron los anuncios. Radio Keila. Tenemos una misión. Nuestra mayor misión es poder ser familias completas dispuestas a vivir obedeciendo la Torá y haciendo su voluntad. Temer, conocer, amar, servir y obedecer unidos a la familia de Adonai y así vivir el reino de Dios. Familias completas dispuestas a hacer la voluntad de Adonai. Bienvenidos a Oshiana Internacional. Muy buenas noches a toda la audiencia que nos está sintonizando en estos momentos, a vos que estás en tu casa, a vos que estás manejando,
te damos la bienvenida en un nuevo programa más de la Biblia en su contexto original. Quien te habla, Patricia Lola, te invita a que te quedes toda esta hora acompañándonos. También tengo a mi lado a Vero. ¿Cómo estás, Vero? Muy bien, aquí estamos preparaditos, ya listo, lápiz y papel, atención, para comenzar. Romina Paz en los controles. Buenas noches, Romina, ¿cómo estás? Que Adonai te bendiga grandemente. Shalom, shalom. Buenas noches y saludos a todas y a toda la audiencia también. Amén. Y Carolina dice: hola Romy, quiero mandar saludos a las chicas y estoy atenta a escucharlas siempre. Saludos. Ibero, ¿dónde se comunican? Se comunican aquí en Radio Keilah 95.5 11 59004636. Aquí se pueden comunicar, pueden mandar su mensajito, lo que ustedes quieran comentar, lo que vamos a estar hablando, algo que les quedó allí en el tintero, pueden comentar aquí por estos medios. Y bueno, ahí hace frío. Hace frío y también se comunicó Virginia, dice: hola Romy, mandales un beso, los estamos escuchando. Ay, bueno, Vir, un saludito muy grande, Vir, y hoy nos vimos, así que te mando un besote, un abrazo muy grande a ti, a Carolina, y bueno, una bendición, gracias que están allí escuchándonos. Shalom, shalom, buenas noches, saludos y bendiciones en el nombre de Yeshua Emanuel. Gracias, Emanuel, por estar allí, bendiciones a ti, a tu mami, un abrazo muy grande. Bueno, en todo este tiempo hemos hablado de la desobediencia del hombre, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las consecuencias de esta desobediencia, Patri? Bueno, habíamos hablado acerca de la desobediencia del hombre en el último programa y nos había quedado un poco, ya sabemos lo que pasó. A vos que nos estás sintonizando por primera vez, te invitamos a que veas el programa en YouTube, que está subido. Y vamos a hablar un poquito, ya vimos lo que pasó, que las consecuencias fueron que entró el miedo, entró la vergüenza, entró la autojustificación, la independencia, el deseo de hacer la voluntad propia y no la de Adonai. El hombre se hizo independiente. En vez de buscar agradar a Adonai, empezó a querer buscar agradarse a sí mismo. Y desde ahí hasta estos tiempos pasó exactamente lo mismo. Entonces, ahora vamos a ver qué otro tipo de consecuencias sufrió la caída. Vemos que hasta la creación sufrió la caída. Dice en el libro de Bereshit, bueno, Vero, si lo querés leer, fíjate en el versículo 14 del capítulo 3. Sí. Y Adonai dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás, y polvo comerás
todos los días de tu vida. Vemos que la primera que se ligó fue la serpiente. Ahora, esto nos demuestra que la serpiente caminaba, que la serpiente tenía patas. Por eso, no era como ahora es la serpiente. Por esa razón la condenó a arrastrarse y a comer polvo y que los hombres la pisoteen. Fue terrible, porque la serpiente se dejó usar. Ya vimos en el programa anterior cómo venía el tema de las... ¿Por qué fue la serpiente y no fue otro animal? Y vemos que fue tremendo, ¿no? Porque si vamos al versículo 15, Vero, sí. Si lo podés leer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Fíjense que acá está hablando de la adversión que toda mujer tiene a la serpiente, ¿verdad? Pero también acá hay una promesa de redención. Amén. La simiente de la mujer, la simiente es la descendencia, porque la palabra simiente está hablando de semilla. Y sabemos que de la descendiente, de la simiente de la mujer, que la mujer en la Biblia es Israel. La mujer es Israel. Y de la simiente dice que la simiente te herirá en la cabeza. Tremenda, ¿verdad? Tremendo, porque sí. Acá está la promesa, pero también dice que la serpiente, dice, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero acá hay una revelación, porque dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente de la mujer. ¿Cuál es la simiente de la serpiente? La descendencia de aquellos que oyeron, después siguieron oyendo la voz de la serpiente. Y acá vamos a ver, hoy en día hay descendencia de la serpiente, hay simiente, claro que sí, y es espiritual, ¿verdad? Sí. Pero acá hay una revelación, una anticipación que hace Adonai, porque vamos a ver que la serpiente no solamente los engañó a ellos, sino que va a ir por los hijos. La serpiente, el segundo que escuchó la voz de la serpiente, fue el primogénito de Adán, que fue Caín. ¿Sí? Y también dice, Vero, el 17. El 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Bueno, acá también tenemos una poderosa enseñanza. ¿Por qué? Porque ellos tenían el árbol de la vida, que de su fruto era lo que los iba a alimentarse y preservar la vida eterna. Pero acá ellos fueron condenados a nunca más comer del árbol de la vida. Porque si habíamos hablado que el árbol de la vida era lo que les daba la eternidad. ¿Qué es? Es la vida eterna. Por eso ellos tenían permiso para alimentarse de ese árbol. Pero acá vemos que se lo prohibió. Fue una consecuencia. ¿Y por qué? Porque acá muchos ateos dicen, pero ese Dios era malo, porque les prohibió esto, les prohibió porque no hicieron lo que ellos querían. Yo te quiero decir que fue por amor. ¿Y por qué por amor? Porque si ellos hubieran seguido comiendo del árbol de la vida, hubieran vivido eternamente en maldición. Tremendo. Por eso entró la muerte física. Pero esa muerte física fue una especie de liberación también, porque si ellos seguían comiendo de ese árbol de la vida, les iba a ser una vida eterna para maldición. Y también dice, maldita será la tierra por tu causa, la tierra física, el terreno, el suelo físico, ese suelo que Adonai había hecho crear plantas y que le dio a Adán para que plantase, para que labrase, para que produjese. Dice que ahí producía flores, plantas, pero impresionante. Y no solo eso, sino que las piedras preciosas como el oro, el rubí, el diamante, estaban al alcance de la mano, no estaban escondidos. Cuando la maldición de la tierra hizo que esos metales preciosos que estaban a la vista y al acceso del hombre, esta vez fueran sepultados bajo tierra, y al hombre le iba a costar mucho trabajo
poder encontrarlo. O sea, el hombre iba, para querer tener eso, iban a tener que excavar. Porque no, hasta esa bendición perdieron. Y también dijo, espinos y cardos te producirá esta tierra. La tierra produjo espinos y cardos. Y es tremendo porque vemos países enteros que la tierra produce espinos y cardos, regiones, aún vamos a nuestro país, que hay regiones que vemos que la tierra no produce, regiones desérticos que en donde no se puede plantar, ¿por qué? Porque son regiones idólatras, son regiones que adoran a los cultos de la serpiente, y lo vemos en nuestras provincias, sobre todo en el norte. Sí. Entonces, espinas y cardos, y lo más maravilloso de esto, que cuando Adonai planea el plan de redención, cuando él hace el plan de redención, y Yeshua rompe toda esta maldición, él lleva sobre sí la maldición. ¿Y de qué manera lleva la maldición? De los espinos y los cardos, a través de la corona de espinas. Fíjense que la corona de espinas que le hicieron para burlarse, no la hicieron porque sí, porque todo estaba dentro de los planes de Adonai. Recuerden que Yeshua dio su vida. Él quiso hacerlo. Él dio su vida, no es que lo mataron. No, él dio su vida. Y todo fue, cada detalle que pasó ese día, que después lo vamos a ver más adelante, sí, tiene que ver con el plan de redención. Y la corona de espinas tenía que ser de espina, para que le pinchara la frente y brotara sangre, porque esa sangre es la que libera de la miseria y de la pobreza y de la escasez, porque ¿dónde está la miseria y la pobreza? En la mente. Entonces, ¿por qué no le hicieron una corona de metal, por ejemplo, para burlarse? ¿O le podía haber hecho una corona de papel? No, tenía que ser de espina, porque significaba la reversión, la redención de la tierra que había quedado maldita por causa del hombre. Tremendo. Poderoso. Después dice, si querés seguir leyendo el 19 ya hasta el 24. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y le llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Adonai hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Bueno, acá vemos también otra promesa de redención. Amén. Porque acá hubo sacrificio de sangre. Acá hubo un sacrificio de sangre para vestirlos, tuvo que hacer un sacrificio a Adonai para matar un animal para cubrirlos con pieles. ¿Y esto de qué nos habla? Nosotros, así está el alma que no tiene a Yeshua, el alma que no conoce a Adonai, está desnuda. Está desnuda. Pero Adonai proveyó una manera de redención que hoy es Yeshua. Amén. En ese momento vemos que es el primer sacrificio de animal y Él los cubre a pesar de su pecado, a pesar que los destituyó, nunca dejó de amarlos y asimismo, de cierta manera, Él los pudo guardar. Lee el 23 y el 24, Vero, por favor. Y lo sacó Adonai del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Acá vemos que lo sacó del huerto del Edén y puso un ángel. Este ángel, la particularidad que después vamos a ver cuando se hace el arca del pacto, estos ángeles son los que están enfrentados en el arca del pacto. Son los mismos ángeles. Como un principio, lo que sería un antecedente de lo que iba a ser más adelante la redención. Amén. Entonces, lo que vemos acá, que él no pudieron seguir más y los dejó para que ellos hicieran su propio camino. Ellos habían elegido vivir independiente de Adonai. Ellos habían elegido
no seguirlo en obediencia, no sujetarse a él. Por lo tanto, por eso tuvo que sacarlos del huerto del Edén, para que ellos vivieran como ellos habían decidido vivir. Ellos habían decidido vivir por la de ellos. Bueno, tenían que salir y comenzar. Y una de las cosas que hoy habíamos dicho de la serpiente, ¿no? De que vemos que Adán y Eva tuvieron 2 hijos, de los cuales el primogénito fue el que volvió a escuchar la voz de la serpiente. Y acá te vamos a explicar, bueno, esto lo vamos a dejar para el segundo bloque, porque comienza el pueblo escogido. ¿Cómo comienza el pueblo escogido? Adán y Eva no tuvieron solamente 2 hijos, pero esto te lo vamos a dar en el próximo bloque, así que no te pierdas, quédate ahí, escuchanos, porque en el segundo bloque te vamos a hablar de esto. La radio está con vos donde estés. Envíanos tu mensaje de WhatsApp 11 59 00 46 36. La radio está con vos. Radio Keilah 95.5. Bueno, quiero mandar el agradecimiento a Samuel Jeremía Olmos, que envió una sedacá, me dijeron que es ofrenda, ¿no es así? Sí, así es. Así que muchas gracias, Samuel, el Señor te bendiga y te dé el doble de lo que has dado. Bueno, muchas gracias, Samu. Samuel es mi hijo, está en Buenos Aires, así que bueno, muchas gracias, Samuel. El Padre te recompense y sé el corazón que tenés y bueno, muchas gracias. Estamos aprendiendo mucho en estos cursos. Para mí son como cursos, como clases. Sí. Bueno, continuamos. Bueno, es verdad, no estamos, es un privilegio, una oportunidad que uno tiene, ¿no? De poder enseñar, de transmitir, ¿no? La palabra y la enseñanza y esta particularidad. Vos que estás escuchando dirás, pero ¿qué importancia tiene esto de Adán, de los hijos? Y ¿sabés que sí tiene importancia? ¿Por qué? Porque de uno de los hijos de Adán salió el pueblo escogido. Así que por eso estamos haciendo esto, para ponerte en el contexto. Por eso este programa se llama la Biblia en su contexto original. Amén. Entonces, vamos a hablar un poquito de los hijos de Adán y Eva. A ver, Vero, capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Adonai he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Adonai. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró a Adonai con agrado a Abel y a su ofrenda. Bueno, acá tenemos que tuvieron 2 hijos, el primogénito fue Caín o Caín y el segundo Hebel o Abel. Y vemos que los dos, uno era pastor y el otro era labrador. Acá tenemos los primeros oficios de la humanidad, el ganado, la ganadería y la agricultura. Y vemos que si bien ellos habían sido destituidos del Edén, ellos ya tenían, digamos, su propia forma de vida, como ellos lo habían elegido, ser independientes. Se habrán arrepentido más de una vez. Más de una vez se habrán arrepentido, se habrán echado la culpa unos al otro, pero vemos que los hijos tuvieron que trabajar para sobrevivir y vemos que cada uno tenía su oficio. Y acá vemos que a pesar de que ellos no vivían en el huerto, ellos le transmitieron a sus hijos la devoción por Adonai. Ellos le hablaron a sus hijos. No es que ellos se olvidaron, sino que
ellos le transmitieron a sus hijos. Tal es así que tanto Caín como Abel decidieron hacer una ofrenda. ¿Y por qué decidieron hacer una ofrenda? Porque justamente habían sido instruidos por sus padres y seguramente conocían la historia de lo que había pasado. Y si fuéramos nosotros los argentinos, le hubiera dicho, por tu culpa perdí el Edén, por tu culpa, mamá, por tu culpa estamos acá. No, seguramente hubieran hecho eso, ¿verdad? Tal vez no fue así, ¿no? Estamos hablando si hubieran sido argentinos, ¿no? No, pero mirá cómo nos perdimos eso, ¿no? Y vemos que dice que cada uno trajo su ofrenda. Pero lee un poquito el versículo 5 y el 6. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera. Perdón, pero volví a leer el 4. Ahí está. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró a Adonai con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Adonai dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Bueno, vemos nuevamente que Adonai podía hablar con ellos, si bien no tenían la misma comunión que había tenido con Adán. Pero acá vemos un detalle. Vemos que Adonai recibió con agrado la ofrenda de Hebel, pero rechazó la de Caín. ¿Por qué? Porque Abel lo hizo de todo corazón, no lo hizo, sacó lo mejor que él tenía, le dio lo mejor que él tenía y lo hizo en una actitud de adoración. En cambio, Caín, la ofrenda que hizo Caín era producto de su trabajo, de su esfuerzo, y él se lo dio a Adonai, pero no se lo dio de corazón, sino que se lo dio como enorgulleciéndose del fruto de su trabajo y por interés propio. No fue por ahí. Y el Adonai, que conoce los corazones, rechazó esa ofrenda. Y vemos que esto sigue pasando hoy. Porque todo esto sigue pasando. Muchas veces ¿Adonai quiere que le ofrendemos? Sí. ¿Pero qué mira Adonai cuando ofrendamos? La actitud del corazón. La actitud del corazón. Podemos dar mucho, pero ¿con qué objetivo? ¿Cuál es la motivación? Y fíjense que cuando en una de las parábolas Yeshua dice que un rico había ido al templo y había donado mucha plata, dice que ellos daban las ofrendas, pero una mujer pobre dio solamente lo que ella tenía, que eran 2 monedas. Y dice que Yeshua dijo, ella dio lo que tenía, ella dio lo único que tenía. Y lo dio de corazón. Eso valió más para Adonai que toda la plata y el oro que habían dado los demás. Y esto es una enseñanza para que cada vez que vayamos a dar una ofrenda, sobre todo hoy donde se predica el evangelio de que si usted le da a Dios, Dios le da. Cuanto más Dios usted le dé, más Dios a usted le va a dar. ¿Verdad que se predica eso? Entonces, estamos viviendo estos tiempos donde se ofrenda, se da, pero por algún interés. Le doy para que Dios me dé, le doy para conservar mi trabajo, le doy porque yo sé que si le doy las cosas me van a ir bien. Esa es la motivación del corazón. Pero en realidad aquellos que lo hacen en un acto de adoración, porque la ofrenda es un acto de adoración. ¿Y por qué la ofrenda es un acto de adoración? Porque tiene que ver con lo que nos cuesta, lo que más nos cuesta. ¿Y qué es lo que más nos cuesta? Muchas veces dar dinero. Es lo que más cuesta, ¿verdad? Sí. Desprendernos de algo de valor. Entonces, aquí vemos que esto fue el primer caso en la historia de la humanidad. Y después dice, lee el 6 y el 7 nuevamente, Vero, por favor. Entonces Adonai dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien,
el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Fíjense que acá Adonai le está instando a que se arrepienta. Fíjense que acá le está diciendo, si bien hicieres, no serás enaltecido. Le está diciendo, si vos haces las cosas bien, vas a ser enaltecido, no por motivación propia. Y si no hicieres bien, que es lo que estaba pasando, que es lo que estaba haciendo él, el pecado está a la puerta, con todo eso a ti será su deseo. O sea, tenés el pecado a la puerta, cuidado, le está diciendo, no le des tu deseo. Pero vamos a ver qué hizo Abel. ¿Qué hizo Abel? ¿Qué hizo Caín? Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Adonai dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Acá vemos que Caín, si bien recibió la advertencia, hizo lo que él quiso, fue y mató a su hermano. Y no solo eso, sino que fíjense que Adonai quiso instarlo a que confiese, porque él sabía lo que había hecho, pero sin embargo le dijo, ¿qué has hecho? ¿Dónde está Abel tu hermano? Él sabía lo que había hecho, pero estaba empujándolo a que confiese su pecado. No sé, dijo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Tremendo. Y él le dijo, ¿qué hiciste? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, ahora pues maldito serás tú de la tierra. Y cuando labres la tierra no te volverá su fuerza, errante y extranjero andarás. ¿Y qué le respondió Caín? El 13. Grande es mi castigo para ser soportado. El 14. Y he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Acá vemos que Caín comienza a andar errante. Y fíjense en ustedes que el pueblo, la consecuencia, las maldiciones, tiene que ver también con no tener una residencia fija, con no tener un lugar fijo. Y fue lo que pasó con Caín. Pero aún así, vamos a ver que Adonai no le permitió a nadie, a la fiera salvaje, que tomara venganza sobre él. Y dice el versículo 16, salió pues Caín de delante de Yahweh y habitó en la tierra de Nod al oriente del Edén. Y esto es muy importante porque habíamos dicho que el jardín del Edén geográficamente estaría situado en lo que hoy es Irak, no Irán, Irak, porque estaba el río Tigris, el río Éufrates, y la tierra de Nod al este del Edén, hoy es el actual Irán. La tierra de Nod hoy es el actual Irán. Ahí fue donde Caín se fue a vivir y conoció a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo. Caín fue el primero que edificó una ciudad y le puso el nombre de su hijo. Vemos que se instaló en esa tierra y después dice que tuvo hijos, nietos y bisnietos. Y vamos a ver que uno de los bisnietos que se llamó Lamec, dice que tuvo 2 hijos. Y esto es muy importante porque esto habla la historia. La prehistoria, la historia secular, toma esto como parte de la prehistoria. ¿Y qué es lo que dice? Que la historia antigua divide en periodos, el paleolítico, el neolítico, ¿no? Y por ejemplo habla de la edad del primer trabajo del hombre y tiene que ver con lo que dice acá. Dice que
tuvo a Jabal, el cual fue el padre de los que habitan en tiendas y crían en ganados. Fíjense en que esto tiene que ver con el primer periodo de la historia, que habla de la construcción de las tiendas, de las viviendas, digamos, que eran tiendas, y de el desarrollo de la agricultura. Y tuvo otro hijo que se llamó Jubal, el cual fue el padre de los que tocan el arpa y la flauta. Ahí vinieron todos los músicos, digamos, fue el primero, ¿no? Y también, y acá hay algo muy importante, le dio a luz a Tubal-Caín. Tubal-Caín, el artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y vemos que la era conocida en la prehistoria como la época del oro, la época del bronce, la era de hierro de la historia, tiene que ver con la aparición de este personaje Tubal-Caín, que atenti, Tubal-Caín fue, digamos, el que inició, digamos, los que adoran a Tubal-Caín son los masones. La masonería adora salir de Tubal-Caín. ¿Por qué? Porque Tubal-Caín, aparte de trabajar con hierro y bronce, se dedicó a la arquitectura. Y Tubal-Caín había oído hablar de Adonai, porque torcido como sea, conocían la historia. Pero ¿qué hizo Tubal-Caín? Comenzó a crear su propia versión de Adonai como el arquitecto del universo. Por eso la masonería adora a Tubal-Caín. Eso lo vamos a ver más adelante en nuestro estudio. Por eso quería llevar hasta acá, de aquí, que la mayoría de las falsas doctrinas salieron de gente que había sido del pueblo de Adonai, porque él no descendía también de Adán y Eva. Así que bueno, interesante, ¿no? Interesante, la verdad, muy importante saber esto, muy importante. Vemos que esta es la simiente maldita, la de Caín, ¿verdad? Ahora, vemos a Adán y Eva. ¿Con quién se casó Caín? Con una hermana. Esto lo quiero decir porque mucha gente pregunta, ¿y con quiénes se casaron los hijos? Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel los primeros, pero después tuvieron hijas, hijos, y ve un montón de hijos, porque Adán vivió 950 años, casi 1000 años vivió Adán, o sea que siguieron engendrando, si usted lee la Biblia, dice que siguieron engendrando hijos e hijas. Ahora, tuvieron hijas y Caín se casó con su hermana. ¿Por qué en ese tiempo no era incesto? En ese tiempo no era incesto porque la sangre no estaba tan corrompida, porque el pecado no era tan pecado como ahora, entonces no había ese problema. O sea, el pecado fue aumentando de generación en generación. Es decir, Caín era malo, sus descendientes fueron cada vez más malos. Y vemos que cada uno de ellos fue cada vez más malo. Después se casaron con primas. Pero sí Caín se casó con su hermana. Y Set también. ¿Pero por qué? Porque en ese tiempo la sangre no estaba tan contaminada. Por lo tanto, no se podía hablar de incesto. Y Adonai lo permitió. No era como ahora. Y vemos también que otro de los hijos que tuvo Adán y Eva fue Set. Y ¿sabes una cosa? De Set salió el pueblo escogido. Pero te lo vamos a contar en la próxima pausa. En el próximo bloque te vamos a contar. La radio está con vos donde estés. Envíanos tu mensaje de WhatsApp 11 59 00 46 36. La radio está con vos. Radio Keilah 95.5. Bueno, y aquí estamos nuevamente y ahora sí te vamos a contar un poquito quién era Set, el hijo de Adán del cual salió la simiente de Adonai, el pueblo escogido. Así que vamos a leer, Vero, en Bereshit capítulo 5, versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, a su semejante, conforme a su imagen,
y llamó su nombre Set. Perdón, 130 años después de lo de Abel, porque de hecho físicamente había vivido como 900 años, sí. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Bueno, acá vemos una enseñanza muy también importante, porque Set fue el padre de Enoc. Enoc, aquel que se fue con el Señor. Enoc, aquel que no vio muerte, sino que se fue en un carro de fuego. Enoc. Y también fue Enoc el que escribió el libro que fue arrancado de la Biblia original, donde en ese libro Enoc relata la caída de Lucifer a la tierra, la creación, digamos, los ángeles caídos, relata un poco lo que va a pasar en Apocalipsis. O sea, hay un paralelismo entre el libro de Enoc y el de Apocalipsis. Vemos que Enoc él habla acerca de cómo los ángeles caídos corrompieron a la humanidad, cómo les enseñaron a la humanidad a formar armas para matar, para hacer lo malo, cómo le enseñaron a las mujeres el arte de la seducción, el arte del maquillaje, el maquillaje para seducir, el arte de la magia, el arte de la hechicería. Todo eso está relatado en el libro de Enoc, que lo vamos a ver un poquito más adelante en el capítulo 6. Y vemos que, ¿por qué sabía Enoc, conocía esto? Vemos que Enoc sabía esta historia. Y es posible, y es seguro que Enoc conoció a Adán, porque Adán vivió, 900 años, quiere decir que se conocían entre ellos. Entonces, Enoc pudo haber recibido toda esa revelación de parte del mismo Adán. Vemos que fue un hombre fiel y un hombre que agradó al Eterno a tal punto que él se lo llevó. Y dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció, dice, porque lo llevó Dios. Pero él fue el padre de Matusalén. Matusalén existía. ¿Cuántas veces escuchaste el dicho, este es más viejo que Matusalén? Bueno, te contamos que Matusalén existió. Y Matusalén era nieto de Set. O sea que era bisnieto de Adán. Vemos que Matusalén era de la descendencia de Adán. ¿Y por qué hablamos de Matusalén? Porque Matusalén fue el abuelo de Noé. Matusalén tuvo a Noé. Y llamó su nombre Noé, diciendo, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Yahweh maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días, y siendo Noé de 500 años, Noé engendró a sus hijos, a Sem, a Can y a Jafet. Qué impresionante, ¿no? A los 500 años tuvo sus 3 hijos Noaj, conocido como Noé. Pero acá hay una particularidad, porque vemos que hablamos de que un nieto de Caín había sido Jubal, el otro Jabal, ¿no? Y Tubal Caín, pero había una mujer que se llamó Nahama. Esta Nahama, muchos historiadores dicen que fue la esposa de Noaj, pero en realidad sabemos que no. Noaj no se había casado con una descendiente de Caín. Noaj se había casado con una mujer que era prima de él, era descendiente también de Set. En cambio, vamos a ver que Cam, uno de los hijos, sí se casó con Nahama, una descendiente de Caín.
Vemos que los descendientes de Caín fueron cada vez más malos. Dice que hasta la 7ª generación Adonai maldijo hasta la 7ª generación de Caín. ¿Por qué? Porque después de esa generación vino el diluvio. O sea, la maldad había llegado a tal punto que tiene que mandar el diluvio. Pero eso lo vamos a ver en el próximo programa. Así que no te pierdas el próximo programa, porque vamos a hablar de Noa, de sus hijos, del diluvio y de todo lo que Adonai tenía para ellos. Así que vamos a la última pausa y al último bloque. La radio está con vos donde estés. Envíanos tu mensaje de WhatsApp 11 59 00 46 36. La radio está con vos. Radio Keilah 95.5. Bueno, ya en el último bloque del programa, vamos a seguir el próximo programa con Noah, sus hijos, el diluvio, y podemos hacer un resumen. Qué tremendo, ¿no? Porque ¿qué podemos haber concluido hoy la enseñanza, ¿no? Las dos simientes, hubo dos descendencias de Adán. Por un lado, la descendencia de Set, de la que sale Noé, y después el pueblo escogido. Y la descendencia de Caín, que vamos a ver que son cada vez más malos, que de ahí salieron estos 4 hermanos, que fueron los padres de lo que en la historia secular figura como el periodo de bronce, el periodo de piedra, el periodo de hierro. Qué tremendo, porque vemos que coincide con las edades de la prehistoria, ¿no? En la historia secular de la prehistoria habla de la edad de piedra, de la edad de bronce, de la época de la agricultura, y justamente coincide esto con las descendencias de Caín, las primeras ciudades, ¿verdad, Vero? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y me estoy recordando, ¿no? Y trae mi memoria todo lo que el Padre ha hecho ha sido bueno, ¿no? Y vemos donde el Padre nos puso, ¿no? En el huerto del Edén, lo mejor, ¿no? Y después la desobediencia, ¿no? Qué triste, ¿no? Cuando el hombre piensa que por sí solo él puede hacer las cosas bien, y vemos a través de las Escrituras cómo va de mal en mal, y hasta la tierra ha sido maldecida. Qué tremendo, ¿no? O sea, el Padre ha querido lo mejor para nosotros, siempre quiere lo mejor para el ser humano, lo mejor para nosotros, pero nosotros cuando tomamos nuestras propias decisiones es ahí donde están las consecuencias, y las consecuencias se pagan. Sí, incluso vemos la vida de Caín. Si vamos en Flavio Josefo, que es un historiador antiguo, digamos que él fue un judío, que él escribía la historia, y también tenemos el Talmud, que es un libro de apoyo, que habla mucho de la historia, tiene que ver de todos los sucesos bíblicos. Ellos llevaban un registro, quedó todo registrado ahí en la historia, y dice el Talmud que Caín instaba a sus descendientes a que no le hagan caso a Dios, o sea, a que no hagan caso a Adonai, a que no lo sigan. Él fue el precursor de que el hombre tenía que nada le tenía que dar Dios, sino que todo se lo tenía que ganar a él. Caín dice que a su descendencia le hablaba mal de Adonai y los instaba a que no esperaran nada de nadie, sino que ellos lograran por sus propios medios, que el hombre no necesita ayuda de nadie. Caín dijo, o sea, hay una parte histórica que dice que Caín dijo que él le dijo, alzó su voz al cielo y dijo: no te debo nada, no me diste nada, todo me lo he ganado con mi propio esfuerzo. Y él promovió esa idea, a tal punto que cada uno hizo lo que quería. Y fíjense que el pensamiento del hombre moderno, ¿cuál es? Justamente ese. No, a mí Dios no necesito de nadie. Exactamente. Yo no me meto con Dios, que Dios no se meta conmigo. A mí nadie me da nada. Si yo no trabajo, no como. No, a mí Dios no me va a venir a decir lo que yo tengo que hacer. ¿Y dónde estaba? O sea, fíjense que ese fue el pensamiento de Caín.
Sabemos que ellos murieron y su descendencia murió, pero la serpiente, el espíritu era la que le hablaba a Caín, sigue estando. Ese espíritu sigue estando hoy en el mundo, ese pensamiento. Tremendo, ¿no? Sí. Y vemos que dice que la maldad fue tan grande, pero tan grande, llegó a corromperse a tal extremo el hombre que cuando comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, los descendientes de los hijos de Dios, los ángeles caídos, tuvieron relaciones viendo que las hijas de los hombres eran hermosas. Dice que se corrompieron a tal punto que engendraron hijos con estas mujeres. Y esto fue la causa, una de las causas también por la que vino el diluvio, para que esto no se reprodujera, para que esto no se pueda reproducir. Sin embargo, hay filósofos e historiadores judíos que dicen que los hijos de Dios no son los ángeles caídos, sino que se refiere a los descendientes de Seth. En realidad son dos posturas opuestas. La verdad, la revelación, solo Adonai la tiene. Así que a mí te voy a leer el 6:6, ¿no? Y se arrepintió Adonai de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Tremendo. Qué tremendo. Esto lo vamos a ver en el próximo capítulo, así que no sé si hay algún saludito más, bueno, entonces nos despedimos y nos encontramos el próximo lunes 20 y 30 horas. Vero, ¿querías decir algo más? Que quiero decir que cuando esté subido los videos, quiero que lo escuchen, tomen sus anotaciones, dale me gusta, que se suscriban y comparte esta palabra, comparte este estudio que es tan importante. Así que bueno, que Adonai te bendiga, te guarde, pases una hermosa noche y te esperamos el próximo lunes nuevamente, siguiendo con la historia del pueblo escogido, el pueblo de Adonai que salió justamente de Seth. Así que tengas muy buenas noches y Adonai te bendiga grandemente. Shalom, shalom. Shalom, shalom.